Hola, muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa Grandes Interrogantes. Hoy estaremos tocando un tema muy relevante a uno de nuestros previos programas titulados La futura economía mundial, que está disponible. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo, está en nuestra plataforma vidanuevaparaelmundo.plus, entre otros programas muy interesantes. Y pues bien, no cabe duda que la invasión rusa sobre Ucrania ha despertado grandes interrogantes alrededor de todo el mundo, pues la Biblia profetiza una nueva invasión, pero ahora contra la nación de Israel. ¿Cuándo se estará llevando a cabo esta invasión y qué naciones estarán uniéndose con Rusia? Para ello tenemos el gusto y el honor de tener nuevamente con nosotros al doctor Armando Alducin, quien estará contestando algunas de estas preguntas. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Alem. Pues es un gusto estar continuamente en este programa de grandes interrogantes, porque realmente hay una ignorancia impresionante alrededor del mundo acerca de todos los eventos que están sucediéndose. Ahora sí, a cada semana estamos escuchando algo nuevo, ¿verdad? Y ahora este tema que vamos a abordar, pues me parece de bastante trascendencia. Sí, es correcto, doctor. Para darle comienzo a esta entrevista, podemos empezar con una pregunta sobre qué relación tiene o qué relación puede haber entre la invasión de Ucrania y la profecía de Ezequiel 38. Pues qué buena pregunta. Realmente, ahora que el presidente de Rusia, Putin, ha invadido Ucrania, inmediatamente todos los ojos de los estudiantes de la Biblia se han vuelto hacia la nación de Israel, porque sabemos que el foco principal de todas las profecías bíblicas es la nación de Israel, y además que la Biblia termina precisamente con una de estas invasiones en contra de Israel. Entonces no es coincidencia que se haya llevado a cabo esta invasión del presidente Putin sobre la nación de Israel, porque hay bastantes conexiones. En primer lugar, sabemos que Estados Unidos de Norteamérica se unió con la OTAN y con la Unión Europea para tratar de hacer demandas económicas y sanciones económicas contra Rusia, para que de alguna manera pudieran frenar a Putin sobre esta invasión. Sin embargo, a través de todas estas semanas y días que han transcurrido, nos hemos dado cuenta que estas demandas que se hicieron, las sanciones económicas, no han tenido el resultado que tanto los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea pensaban tener. Ha sido contraproducente, Salem, completamente. ¿Por qué? Bueno, veamos. En el momento en el que Putin sabe que estas sanciones son contra él, inmediatamente él tiene el control del gas sobre el 65% aproximadamente de las naciones europeas. Y además el conducto que se llama gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que se suspendió, Alemania lo distribuye, o sea, Rusia envía el gas y Alemania es la nación que se encarga en distribuir el gas en la mayor parte de las naciones de Europa. Entonces, una vez que Alemania supo esto de que había sanciones económicas, mandó en la primera semana mensajes a las naciones europeas, principalmente al presidente de la Unión Europea, de que no contribuyeran con esto, que no se metieran en bloquear los bancos, ni tampoco el SWIFT, que es el medio de transacciones económicas internacionales que se usa para transferencias actualmente en el mundo. Pero pasó el tiempo y la presión contra Alemania vino más grande y renunció Angelita Merkel, que era la antigua primer ministro. Entró este otro hombre, Scholz, que es uno de los más ejecutivos importantes de Alemania, diciendo que Alemania no podía mantenerse a un lado de estas sanciones. Entonces, de alguna manera, ya comenzaron Alemania a aceptar de que podían mandar algo de armamento a Ucrania, la Unión Europea también, y también la OTAN, Estados Unidos. Ya este conflicto se ha incendiado porque ahora Putin se ha dado cuenta de que este armamento que se encuentra ahorita en Ucrania pueden meter misiles nucleares, que esta es toda la razón de la invasión. Cuando Putin escuchó que ya la OTAN estaba extendiéndose al nororiente, que son Lituania, Estonia, Latvia, Finlandia, las naciones que están casi con frontera de Rusia, y que la OTAN estaba a punto ya de hacer que Ucrania se volviera
realmente miembro de la OTAN, fue lo que puso los nervios de punta a Putin. Ahora bien, dada esta circunstancia, ¿qué es lo que está haciendo ahora Estados Unidos? Porque al cerrar el gas, Putin está buscando ahora petróleo en Irán y en Venezuela. Increíble. Entonces están recurriendo al gas de petróleo de Venezuela y de Irán para poder suplir el gas, y lo mismo muchas naciones europeas. Además que se prohibió la Unión Europea de que las naciones no compraran el petróleo en rublos, sino que lo continuaran comprando en dólares. Pero muchas naciones europeas se han rebelado contra esta emisión o este mandato de la Unión Europea y están comprando el petróleo en rublos. Y la relación que existe, para concretar tu pregunta, es la siguiente. Es muy interesante que la Biblia profetice que el anticristo va a tener una confederación política de 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. Esta confederación política va a tener que llevarse a cabo porque precisamente esta invasión a Ucrania ha puesto en alerta a Europa que no pueden prescindir del petróleo. Y el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran debajo de Irak, debajo de Irán y debajo de Siria. Entonces el petróleo es una manzana de la discordia importante en el Medio Oriente. Entonces es interesante que ahora Europa va a tener que recurrir al Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó. O sea, ¿por qué esta unión de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente? Ahora comenzamos a entenderlo. Estos eventos que están sucediéndose, el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos ver en la Biblia la conexión que existe entre lo que sucede en el mundo y lo que se profetizó hace más de 2600 años. Así es muy interesante todo lo que está sucediendo, es como un rompecabezas que se está armando cada vez más. Y doctor, la Biblia hace referencia a 2 nombres de Gog y Magog. ¿Nos puede explicar un poco sobre de dónde surgen estos nombres? Claro. Es interesante también que en la Biblia no encontramos nombres de las naciones que actualmente se mencionan con el nombre que conocemos. A excepción de Persia, por ejemplo, en el versículo 5 de Ezequiel 38, que es una de las naciones que se van a unir a Rusia, Persia le cambió el nombre a Irán, a la República de Irán, la República de Irán en 1935. En 1979 le cambió el nombre a la República Islámica de Irán. Pero las demás naciones que vamos a encontrar como Magog, Mesec y Tubal, no podemos saber dónde se encuentran a menos que la Biblia nos delineara o nos mostrara la región geográfica. Entonces podemos ubicar muchas naciones en la Biblia, no por el nombre, sino por la región geográfica. Por ejemplo, esta invasión comienza diciendo que será un hombre llamado, un título de una persona llamada Rosh o príncipe soberano. Esta palabra Rosh, de ahí se derivó el nombre de Rusia. Y es interesante que se le llama, que está al frente de Gog y Magog. Y Magog es una zona geográfica que abarca toda la zona del Mar Caspio y del Mar Muerto a las orillas de Rusia, y que son exactamente el lugar donde las 15 repúblicas que se dividieron en 1991, cuando cayó el comunismo, se aislaron de Rusia. Estamos hablando de que estas 15 repúblicas formaban el 30% del territorio de la antigua Unión Soviética o la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas. Entonces, toda esta zona de Magog comprende esto, y más interesante, involucra a Ucrania. O sea, Ucrania se encuentra dentro de la zona de los magogitas, que descendieron de los escitas, eran tribus, y después vinieron los godos y después los germanos, que fundaron también Alemania. Entonces, podemos saber claramente que geográficamente Rusia es la nación que va a dirigir esta invasión, principalmente por el nombre de Magog. Tenemos también en el versículo 5 del capítulo 38 de Ezequiel el nombre de Persia, que es Irán, Cus y Fut, que en el libro del Génesis, capítulo 10, fueron los hijos de Cam, uno de los hijos de Noé. Y los camitas fundaron todo lo que es el continente africano, los jafetitas todo el continente anglosajón que es Europa, y los semitas
fundaron el Medio Oriente y la Euroasia, que son realmente los asiáticos. Entonces, Cus y Phut aparecen como hijos en Génesis 10, los ubicamos rápidamente en la Biblia, de Cam, que fundó el continente africano. Y nos damos cuenta que Cus y Phut son parte de lo que es actualmente Sudán, Etiopía y Libia, o sea, la franja de naciones que se encuentran al norte de África. Esto es interesante porque cuando venga esta invasión, los rusos serán los únicos no islámicos, no musulmanes, y toda la alianza de las naciones que se van a unir a Rusia son los musulmanes. Y la pregunta es, oye, pero en esta invasión futura que va a tener próximamente el lugar, ¿por qué las naciones árabes no están involucradas? ¿Dónde están? Porque es el primer círculo de enemigos que tiene Israel. Bueno, es que el Salmo 83 nos muestra que antes de esta invasión se viene un ataque contra Israel de las naciones árabes. Y el segundo círculo alrededor de Israel son las naciones musulmanas. Y también es interesante que ahora Putin haya hecho alianza con la mayor parte de las naciones musulmanas porque tienen miedo tanto de Estados Unidos como de Israel. Entonces tenemos ya a Irán, tenemos a Sudán y las naciones del norte de África, y luego tenemos a Gomer en el versículo 6. Y Gomer, pues realmente de acuerdo a los rabinos judíos, como en el Mishnah, en el Talmud, están de acuerdo que Gomer es la Alemania actual. Y si es Alemania, entonces involucra que Alemania, como estamos viendo actualmente, va a formar parte de Rusia. Y ya estamos dándonos cuenta que finalmente Alemania no quiere quedarse aislada de distribuir el gas y de convertirse en la nación número 1 de la Unión Europea. Entonces, estas son las naciones, y finalmente Togarma, que dice el versículo 6, y la casa de Togarma. Togarma es actualmente Turquía y Armenia, que son dos naciones casi juntas, y es interesante que ahí en Armenia, junto a Turquía, descendió el arca de Noé. Cuando el mundo acabó en el mundo antiguo, capítulos 7 y 8 de Génesis, el arca de Noé descendió en lo que es ahorita Armenia, o en los montes del Ararat. Y esto es muy interesante también porque abarca todo el territorio que se conoce en la Biblia como Togarma. Así que estamos hablando que Turquía y Armenia formarán parte también de la invasión rusa en contra de Israel. Wow, entonces todas estas naciones que acaba de mencionar, que previenen de la Biblia directamente, son las naciones que estarán aliadas directamente con Rusia tras esta invasión. Exactamente, son las naciones aliadas a Rusia, y Rusia será el líder, y casi hay bastantes probabilidades de que Putin sea realmente el Gog que se mencionó hace 2600 años. Porque desde que entró Putin en el siglo XXI que nos encontramos, ¿verdad? Ha tenido la idea de volver a restaurar las naciones que se separaron en la caída del comunismo, y ha sido el deseo de su corazón. Entonces hay muchísimas probabilidades, sin caer en un dogmatismo que es él, pero hay un 80% de probabilidades que sea Putin el Gog de la Biblia. Wow, hay un proverbio antiguo que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y creo que es muy relevante a esto porque justo como usted mencionaba, tras la invasión en Ucrania estamos viendo casualmente que todas estas naciones, Rusia junto con Irán, junto con la India, junto con China, están empezando a formar una alianza, ¿verdad? Pues que tienen un enemigo en común, que es el Occidente. Entonces, pues todo esto se está empezando a descifrar cada vez más. ¿Y cómo sabemos que esta invasión va a ser dirigida por Rusia? Porque, como sabemos, la invasión rusa sobre Ucrania pues tuvo el propósito de ocupar territorio y pues prevenir que Ucrania no formara parte de la OTAN, entre otras razones. Pero ¿qué propósito tiene esta invasión sobre la nación de Israel? ¿Qué objetivo tiene o qué intereses tiene Rusia en Israel? Porque se dice que también hay una gran población rusa actualmente en Israel que huyó desde la Unión Soviética, desde la disolución de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué intereses o qué objetivos pudiera tener Rusia junto con otras estas naciones que usted acaba de mencionar sobre la nación de Israel?
para que ya no tengamos ninguna duda de que los magogitas es la zona geográfica de Rusia, y para nuestro público respetable que nos escucha y ve en estos programas, podemos decir claramente que es Rusia, porque en Ezequiel 38, versículo 6, dice lo siguiente: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. La palabra confines del norte es la frase hebrea Yereka Sapoun, que significa en lo más remoto del norte. Ahora, si agarramos una regla en un mapa geográfico, yo los invito a cualquiera que hagan esto, y ponemos Jerusalén y una regla hacia el norte va a llegar exactamente a Moscú. No hay nada más arriba de Rusia que Moscú, que Rusia. Entonces, claramente la Biblia nos muestra la región geográfica de donde vendrá la invasión, y no hay ningún lugar a dudas de que sea Rusia. Ahora bien, para contestar tu segunda pregunta, ¿qué propósitos tendrá esta invasión? Bueno, sabemos que, por ejemplo, el Mar Muerto tiene más de 7,000 millones de valor en elementos como el azufre, el sodio, etcétera, etcétera, que es un tesoro impresionante que hay ahí en el Mar Muerto. Y aparte el petróleo, que posiblemente se va a descubrir en estos meses, petróleo en Israel. Pero más que cualquier otra cosa de valor, dice aquí en el versículo 11 del capítulo 38 de Ezequiel: dirás, le dice Dios a Gog, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos. Esta palabra despojos, shalal, en el hebreo, se usaba en el antiguo hebreo y los antiguos judíos para el botín. O sea, siempre que una ciudad era conquistada, el botín, o sea, todos los tesoros que incluía ganado, mujeres, oro, plata, se repartía entre los soldados y entre el rey de la ciudad que conquistaron. Entonces, vemos nosotros que este botín puede ser el petróleo, pero puede ser también el ganado y las posesiones que Israel tiene, al contrario de todas las naciones árabes alrededor, que se encuentra en un estado paupérrimo económicamente. Pero yo pienso, una opinión personal, que va a ser lo más importante, que Rusia desde hace muchos años, desde que Putin tomó el poder, tiene interés en conquistar el Medio Oriente. O sea, ahorita primero tiene que conquistar las naciones que están al sur y que fueron quitadas en la caída del comunismo, y ahora que la recupere, en los cuales está Ucrania como punto estratégico, va a tener que voltearse al Medio Oriente, porque el Medio Oriente es el centro y la manzana de la discordia con la nación de Israel. Ahora bien, si Putin y Rusia realmente quieren conquistar el mundo, necesitan conquistar el Medio Oriente, porque el Medio Oriente es Israel, la única ciudad democrática de todas las naciones árabes. Y ninguna nación árabe está contenta todavía. Bueno, hay algunas que ya se están uniendo a Israel, pero Irán principalmente y los grupos terroristas quieren la aniquilación de Israel. Y entonces Putin, si llega a conquistar ahorita a Estados Unidos, que es lo más probable, y el control de Europa, se va a venir contra el Medio Oriente. Wow, es súper interesante porque Israel, se dice que en toda la historia nunca ha sido Israel quien ataque primeramente, ¿verdad? Siempre ha sido pues víctima, por decirlo así, de recibir, y muchas veces de manera, preventiva. Doctor, nuestra última pregunta, ¿tenemos algunas indicaciones de cuándo se llevará a cabo esta invasión? Muy interesante. Hay algunos puntos aquí en esta descripción, en estos capítulos de la Biblia, porque el cuándo es la pregunta más importante y la más controversial. Se han dado como 2 o 3 opiniones, que puede ser antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Inclusive se ha propuesto que también puede ser la invasión durante los primeros 7 años del milenio. Sin embargo, en el capítulo 39 de Ezequiel, dice el versículo 9, que cuando ya se han destruido los ejércitos de una forma sobrenatural por Dios ahí en Israel, los moradores de las ciudades van a salir y encender y quemar las armas, los escudos, los arcos, las saetas, y los quemarán
por 7 años. Entonces, no podemos descartar ni hacer a un lado estos 7 años. Si queremos saber cuándo va a ser esta invasión, no puede ser en la tribulación. Porque los 7 años de la tribulación van a ser de persecución. Los 3 años primero, 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto de paz, van a reconstruir su templo, pero después viola el templo, Mateo 24:15, y comienza a perseguir a todos los judíos. Entonces es imposible que bajo una persecución estén quemando las armas durante 7 años. Y además dice aquí, más adelante en el versículo 12, y la casa de Israel estará enterrando los cadáveres por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Esto es interesante porque nos damos cuenta que esta guerra va a ser de carácter nuclear. Entonces va a tomar 7 meses a los habitantes que sobrevivan en Israel de estar limpiando y enterrando los cadáveres. ¿Por qué? Para que no contaminen, por la radiación que va a cubrir casi todo el área del Medio Oriente. Entonces, yo pienso que la posición más acertada y más adecuada de cuándo va a ser esta guerra va a ser antes de la tribulación. ¿Qué te estoy diciendo? Que va a ser tal vez en 1 o 2 años o 3 años. Vamos a ver que Putin va a ganar esta guerra con Ucrania, Estados Unidos va a pasar a segundo o tercer término, Europa se va a tener que rendir forzosamente a Putin por la cuestión del gas y el petróleo, el trigo y todo lo que provee Ucrania y Rusia, y entonces Putin ya va a poder volverse en contra de Israel, a través, como lo hemos visto, de las naciones musulmanas. Entonces esperemos próximamente que Putin, ¿verdad?, voltee sus cañones hacia la nación de Israel. Es increíble cómo estamos, los tiempos tan interesantes, ¿verdad?, que estamos viviendo de tanta incertidumbre. Creo que todo esto nos enseña pues a mantenernos alerta y atentos a estos eventos tan críticos que se están desenvolviendo rápidamente, pero sobre todo a mantener nuestros ojos en Dios, nuestra fe, nuestra esperanza puesta siempre en Él. Doctor, ¿algún comentario final que quisiera agregar? Pues que en estos tiempos un mundo tan desequilibrado en el que estamos viviendo, un mundo completamente desarticulado, un mundo incierto, donde ya no sabemos qué va a pasar mañana, si hay guerra nuclear, si no hay guerra nuclear, que el petróleo, que ahora viene una inflación impresionante, una hambruna por falta de trigo, porque pues Rusia y Ucrania proveen casi el 30-40% del grano mundial a las naciones, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer? En medio de todo esto, Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Entonces, el primer mandamiento que debemos de tener es que esa paz que Cristo ha traído a nuestra vida, cuando lo aceptamos como nuestro Señor, no permitamos que ningún evento externo del mundo, de todo lo que está incendiándose y derrumbándose, entre a nuestra vida interior y nos quite la paz. Y esta paz es la que debe gobernarnos continuamente para que podamos tener la seguridad que yo le decía el otro día a mi esposa. Yo casi antes de acostarme estoy pensando en que soy un pollito. Porque en el Salmo 91, ¿verdad?, dice la Biblia: escóndenos bajo tus alas como la gallina los pollitos. Y antes de acostarme estoy ya tomando ahora sí que la decisión, antes de cerrar los ojos: Señor, aquí está tu pollito, estoy bajo tus alas, tú me cuidas, nos va a cuidar a todos, somos tu familia, no tengo por qué preocuparme ni pensar nada, porque estamos seguros y nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Entonces mi consejo es: no tengamos miedo. Recordemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, quién es el Rey Todopoderoso que creó el universo, y recordemos que en Jesucristo, en esa cruz, dio su vida por nosotros para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Amén. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este día. Los esperamos aquí nuevamente en Grandes Interrogantes. Que Dios los bendiga y tengan mucha paz.